Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. La verdad que me hago muy contento de poder estar aquí con vosotros, con este salón de actos del Ayuntamiento lleno. Bueno, me gustaría, antes de comenzar, agradecer, pues bueno, vuestra asistencia, pero agradecer también a mi familia el respaldo que ha hecho para que yo pudiera estar hoy aquí con todos vosotros. También me gustaría agradecer a toda la agrupación local de Binefar, ¿no? Al Partido Socialista de Binefar, todos los militantes, simpatizantes que siempre han estado ahí. Es el pilar fundamental del Partido Socialista de Binefar y es el eje en el que desarrolla todas las políticas hacia el ayuntamiento. La agrupación me dio el respaldo para revalidar e intentar volver a conseguir por tercera vez la alcaldía de Binefar. Y pues bueno, agradecerles ese respaldo, agradecerles a todos que veo aquí, a todos los miembros de la candidatura, una candidatura plural, una candidatura en la que se alternan hombres y mujeres, de diversos tejidos sociales de Binefar, de diferentes edades, pero con unas únicas ganas, ¿no? Que es el trabajar y aportar ideas para Binefar. Agradecer al Partido Socialista del Alto Aragón, aquí representado con su secretario general, don Fernando Sabest, y agradecer al PSOE del Alto Aragón con su secretario general, nuestro presidente, Javier Lambán, el que haya acompañado a toda nuestra candidatura y a mí mismo en el día de esta presentación. Hoy es un día muy importante para mí, es un día muy importante, yo creo que para los miembros de la candidatura, para la agrupación, y yo creo que es un día muy importante para Binefar. Es un día muy importante porque volvemos a dar el paso los socialistas binefarenses para volver a conseguir el ayuntamiento. Se ha demostrado que gobernando Binefar desde el Partido Socialista se han logrado los mejores resultados, los mayores retos, y aún así quedan muchos objetivos y muchos logros a conseguir. Y sobre todo, ya no quiero hablar de obras, porque las obras es un tema que van inherentes a la realización, sino hay que potenciar el tema de la ciudad, de Binefar, de los ciudadanos, y de que Binefar sea más sociable con todos ellos. Ya me gustaría un poquitín desgranar, no todo el programa electoral, sino un poco acordarnos de los principios que hemos desarrollado durante estos últimos años. Principios que el Partido Socialista en el Ayuntamiento ha querido desarrollar, como puedan ser el tema de la sostenibilidad, la Agenda 2030, energías sostenibles. Perdón. Me gustaría recalcar que Binefar puede alardear de que somos pioneros en tema de sostenibilidad local. Somos pioneros en el tema de desarrollo de la agenda urbana. ¿Y por qué lo digo? Porque ya desde el año 2015 venimos desarrollando políticas medioambientales como son el tema de placas fotovoltaicas, el tema de energías renovables tanto en vehículos como postes de carga, cuestiones que ya nos han sido reconocidas premiándonos tanto por el Gobierno de Aragón con el sello de Aragón Circular como con un reconocimiento por la Federación Española de Municipios y Provincias por las buenas prácticas de prácticas sostenibles, de energías sostenibles. Nuestras políticas tienen que continuar siendo sostenibles, tenemos que seguir potenciando el bonificar para que los ciudadanos sigan colocando placas fotovoltaicas, aprovechando las energías renovables y dando una imagen global de ciudad que se está demostrando mes tras mes en los últimos años
en la que los ciudadanos en más de 50 en más de 50 instalaciones fotovoltaicas privadas y de empresas. Hace poco varias empresas de Binefar han tomado también el testigo y están desarrollando unas placas solares en el techumbre o placas solares en campo abierto para mitigar el efecto del efecto invernadero. Nosotros vamos a continuar en la misma línea y también vamos a trabajar y ver la viabilidad de poder hacer una comunidad energética dentro de lo que es Binefar para el desarrollo de energías limpias. Otro pilar fundamental que queremos desarrollar es el tema de la vivienda. Se habla mucho a nivel estatal del tema de la vivienda, pero creemos que Binefar necesita el empuje, el apoyo, tanto de la comunidad autónoma, quiero decir, estamos ya en unos proyectos europeos pendientes de firmar con Madrid el acuerdo para desarrollo de rehabilitación en los anexos del casco antiguo, pero también el tema de vivienda social para jóvenes, para que los jóvenes puedan emanciparse, para que los jóvenes puedan vivir en Binefar, que es donde quieren vivir. Viviendas tuteladas para las personas mayores es un eje fundamental. Por eso les decía que el tema de la vivienda es muy importante que se haga vivienda. Si no toman las riendas el sector privado, que yo creo que está desarrollando, pero hay que impulsar para que siga potenciándolo, tenemos que ir a trabajar junto con el resto de administraciones para que se aumente el parque de vivienda de alquiler, tanto para los jóvenes como para alquiler social, como para vivienda tutelada. Nosotros desde el Ayuntamiento creemos que ese es un punto fundamental en el desarrollo de nuestro territorio, en el desarrollo de nuestra comarca y en el desarrollo de Binefar. Todo esto tiene que ser para que dé gusto vivir en Binefar. A mí me gusta vivir en Binefar. A todos los miembros de mi candidatura les gusta vivir en Binefar. Y a todos ustedes también les gusta vivir en Binefar, los que han venido de Binefar, claro. Pero es así, tenemos que mejorar los servicios fundamentales para los vecinos, mejores servicios como ya hemos ido implementando en esta última legislatura, como puedan ser las aulas de acogida, las aulas de estudio, la sala de coworking que todavía no se ha puesto en funcionamiento, pero es importante para los pequeños emprendedores de la ciudad. ¿Qué hemos de hacer? Continuar con estas políticas que lleguen al ciudadano, a las necesidades del ciudadano y para las necesidades que ellos tienen. Vamos a plantear también el tema de nuevos transportes públicos dentro de la localidad para poder acercar a las personas mayores a los puntos de interés, como pueda ser el centro de salud, otros puntos de interés de la localidad. Creemos que debe ser de una manera sostenible, coordinada desde el Ayuntamiento, pero lo hemos estado trabajando y planteando dentro de los trabajos del programa electoral y creemos que es un punto fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra población. Otro punto importante es continuar haciendo que dé gusto a vivir, embelleciendo nuestra ciudad. Ya llevamos varios años haciendo arte urbano, embelleciendo rincones de la localidad, y yo creo que esto da un punto más, un plus más, para que dé gusto, para que la gente le guste pasear, y es una población en la que, aparte de pasear, le gusta hacer deporte. Hemos hecho muchos esfuerzos en instalaciones deportivas, se están desarrollando varias instalaciones deportivas, continuaremos con las instalaciones deportivas, pero un poco trabajando para el desarrollo de nuestros jóvenes, pieza fundamental con nuestras asociaciones deportivas, que son las que desarrollan que en gran parte de la ciudadanía esté dentro de estos clubes deportivos para jóvenes. Otro punto fundamental, y para no extenderme, me gustaría recalcar, y eso sí que le reivindicaré a mi compañero Javier Lambán cuando continúe siendo presidente del Gobierno de Aragón el 28 de mayo, es el que Binefar tenga nuevos grados de formación profesional adecuados a Binefar para poder impulsar Binefar, y la creación de un centro único de FP, porque consideramos que la educación es un pilar fundamental en nuestros jóvenes.
Hace poco había unas jornadas de la Asociación de Empresarios con el tema de la educación, con las empresas. Yo creo que Binefar ha dado muchos pasos, pero necesitamos ayuda de otras administraciones pues para que tanto a nivel pues pueda ser del sector primario como del sector tecnológico, que tenemos empresas muy importantes, tengamos los módulos de formación profesional adecuados a nuestro territorio. También me gustaría indicar que la base fundamental, como he podido recalcar, son los jóvenes de nuestra localidad. Dentro de nuestro programa lo que queremos también es la creación de una oficina de apoyo a los jóvenes para el acceso a ayudas públicas, para el acceso a vivienda, para el acceso al mercado laboral y para el acceso al emprendimiento. Es una línea muy ambiciosa, pero es una línea que lo van a agradecer nuestros jóvenes, porque al final decidirán venir, quedarse a vivir en Binefar, que estudien en Zaragoza, pero que vuelvan a Binefar a vivir. Y poca cosa más. Comentar que Binefar, como bien he dicho en reiteradas ocasiones, es la mejor villa de España. Binefar es el líder de este eje oriental de la provincia de Huesca. Queremos seguir siendo la mejor villa y queremos seguir siendo los líderes de este eje oriental de la provincia de Huesca. Por eso me gustaría que apoyarais a esta candidatura del Partido Socialista y, bueno, muchas gracias a todos y viva Binefar. Ahora voy a pasar a presentar a los miembros de la lista de la candidatura. Agradecerles a todos ellos, a sus familias, el que hayan querido apoyar, venir conmigo a este nuevo proyecto, 4 años de proyecto. Yo creo que es una candidatura, como bien he dicho, en la que la alternancia de hombres y mujeres, tal como se nos indicó, está cumplida. La renovación de la candidatura, la diversidad, en la que hay gente de 18, 20, 33, 58, bueno, hay una pluralidad de sectores, de empresarios, de funcionarios. Yo creo que abarca muchos sectores de la ciudadanía de Binefar y yo creo que es la mejor candidatura que he podido presentar. Voy a presentar al tercer suplente de la candidatura, Máximo López, 70 años, maestro jubilado, padre perteneciente a la Asociación Down Huesca, persona muy querida e implicada en la sociedad binefarense y en causas como la asociación a la que pertenece. Un aplauso. Como segunda suplente, y no menos importante, Bárbara Sánchez. Como ella se dice, soy binefarense, hace ya 28 años que resido aquí, con nacionalidad cubana y española, tengo estudios de artes escénicas y mis intereses se centran en las parcelas de la cultura y el deporte. Presido la Asociación Hispano-Latina de Aragón y estoy muy ilusionada en aportar mi colaboración a esta candidatura. Un aplauso a Bárbara. Primer suplente de esta candidatura, Borja Lana. Borja Lana, amigo ante todo, empresario, emprendedor, gran amigo, persona e implicado con la juventud binefarense. Y bueno, Borja siempre está, es decir, gracias Borja, un aplauso por favor.
En el puesto decimotercero de la candidatura, Tania López. Treinta 33 años, maestra de educación primaria, persona muy activa y dinámica, que disfruta aprendiendo y enseñando. Gran madre, gran persona y gran compañera. Duodécimo, Ney Fatou Ndiaye. La Benjamina de la candidatura, estudiante de Derecho en la Complutense de Madrid, es una joven con mucho interés en la política, además pertenece a Juventudes Socialistas y en el futuro de nuestro pueblo. Gran persona y con su juventud grandes valores. Número... bueno, es igual, no digo números. Siguiente, Teresa Payás. Teresa o Teresita para los amigos se define como una persona dinámica, activa, fuerte, alegre y apasionada, amante de la naturaleza, los animales, la música y el cine, feminista radical y que persigue una sociedad más justa y sensible, amante de su pueblo por encima de todo, concejal desde el año 2015, y agradecer a Teresa su gran apoyo. Pablo Puello. Guapo, joven, alto, bien parecido, el joven dinámico de nuestra población, trabaja en el sector de la agricultura, le gustan los deportes, compartir con sus amigos y realmente ha vivido la política en su familia desde pequeño. Gracias, Pablo. No ha llegado todavía, pero bueno, yo la voy a presentar igual. Me refiero, agradezco su implicación, no ha podido por motivos laborales, se retrasaba un poco. Ana Silván, 38 años, grado superior de interiores, empresaria con su propio estudio de interiorismo, madre, muy binefarense, lleva en Binefar en el corazón, con ganas de aportar para un mejor Binefar, un Binefar más social y dinámico. Gracias, Ana, aunque no está, me refiero. El siguiente sería el compañero, amigo Luis Morillo. Treinta 38 años, más de 20 años afiliado al Partido Socialista, concejal desde el año 2015 al 2019, maestro vocacional, familiar, deportista, con grandes valores y muchas ganas de aportar. Gracias. Sonia Vidal Morgo. Administrativa, madre de 2 hijos, persona muy trabajadora y constante y con una gran implicación. Le gusta escuchar todas las opiniones y ayudar en todo lo posible. Es presidenta del AMPA del CEIP Víctor Mendoza. Muchas gracias, Sonia. Francis Charles. ...49 años, técnico especialista en máquinas,
muy técnico, en Ames. Conciliador, le gusta el trabajo en equipo. Concejal desde el año 2019, pero ante todo, una gran persona, un gran trabajador e implicado en la mejora de Binefar y en aportación a la sociedad binefarense. Muchas gracias, Francisco. Yolanda Aranda. ...45 años, que no lo parecen... ...exigente, perfeccionista, técnico administrativo... ...maestra de formación... ...actualmente encargada contable de la actividad de la empresa familiar... ...y agencia de viajes... ...mamá de tres preciosos niños y niñas... ...que los tenemos por aquí... ...y persona con grandes valores sociales... ...y amante de su pueblo... Muchas gracias, Yolanda. Que me he perdido al mejor. Claro. Bueno, cosas del directo, lo siento. Sion Coulibaly, 20 años, joven dinámico, estudia formación profesional aquí en Binefar de Frío y Calor. Gran afición al fútbol, actualmente integrante del Club Atlético Binefar. Gran deportista y bueno, gracias Sion. Juan Carlos García. Padre de 2 hijos, ingeniero de electricidad, desde hace 25 años educador en formación profesional, apasionado de la naturaleza, la música, la lectura, concejal desde el año 2015, actual secretario de organización de la agrupación local, gran compañero muy trabajador, implicado y metódico. Muchas gracias, Juan Carlos. Rosa Altabas. Rosa, los años no los leo, que no lo... Bueno, igual que yo. Diplomada en graduado social y grado universitario de experto en gestión y asesoramiento de la propiedad inmobiliaria. Desde 1999, gerente de la inmobiliaria Altabas y API colegiada. Fue concejal en los años 2011 a 2015, secretaria general de la agrupación local de Binefar del 2012 al 2016, trabajadora, tenaz, noble y tozuda como buena aragonesa. La mejor candidatura. Bueno, ahora doy paso a nuestro secretario general del PSOE del Alto Aragón. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros y bienvenido a Binefar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, Alfonso, gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a toda la agrupación por la invitación y gracias, Javier, presidente y secretario general del PSOE de nuestra comunidad autónoma de Aragón, por estar hoy en Binéfar o por acompañarnos. Quería dar también las gracias, primero dar la enhorabuena. Yo creo que habéis podido ver esta mañana en el boletín, estos días atrás, pues se ha ido comentando cómo era la lista en Binéfar, cómo se configuraba la candidatura. Hoy la hemos visto en el boletín, pero hoy la habéis visto aquí. Y creo que desde el joven Máximo, que lo ha dicho Alfonso, hasta alguna persona que se afilió a Juventudes a través de Instagram en una jornada de Jaca, y veo a Pablo y veo a Andrea por allí, bueno, pues conforman una candidatura muy solvente. Por eso que, de verdad, gracias a todos y a todas por haber aceptado ese reto de Alfonso, porque evidentemente esto es un reto del candidato, del alcalde y del que volverá a ser alcalde el día 28 de mayo a las 10 de la noche, cuando la agrupación socialista aquí en la Avenida del Pilar habrá una fiesta porque Alfonso volverá a ser candidato, habrá una fiesta porque ese resultado nos permitirá volver a gobernar la comarca, y veo a Josep Antón Chauveil aquí y a otros compañeros de la comarca que han querido acompañaros, porque eso nos permitirá volver a mantener la Diputación Provincial y porque eso aportará también más diputados al Grupo Parlamentario Socialista, más diputados por Huesca, para que, como tú, Alfonso, Javier, vuelva por tercera vez a ser presidente, y tú en este caso alcalde presidente de Binéfar. Por eso que de verdad muchas gracias a todos por asistir, por venir a este acto en el que habéis visto como lo primero que hay es ilusión, mucha ilusión, con ideas. Ya ha dicho el candidato, ya ha dicho Alfonso que no iba a contarlo todo, sino pues ya podríamos estar en el día 27 en la jornada de reflexión, pero sí que ha soltado ya unas cuantas pinceladas muy interesantes sobre cómo veis la candidatura y cómo veis, en este caso, cómo ve el candidato, cuál debe ser el futuro de Binéfar. Que yo creo que eso es lo importante, pero también hay que recordar lo que hemos hecho. Que hemos hecho mucho. He visto a Manolo por ahí, a Manolo Lana, alcalde, que bueno, transformó esta ciudad, y una transformación que habéis continuado vosotros, Alfonso, con estas dos legislaturas, y con la tercera que nos va a venir en breve a partir del día 28 de mayo. Y sobre todo, yo creo que en esta candidatura hemos visto una diferencia de perfiles extraordinaria. Esto es un puzzle, y en un puzzle en el que se suman diferentes piezas muy diversas, en el que tiene que haber alguien que las encaje, en este caso el alcalde, el candidato a la alcaldía, que las ha encajado muy bien en estos años y no me cabe ninguna duda que las va a volver a encajar, y que esas piezas que se van a unir con esos perfiles, con esas diferentes edades, con esas percepciones, con esas sensaciones, con esa implicación en el mundo empresarial, con esa implicación en el mundo educativo, con esa implicación en el mundo social, con esa implicación en el ámbito sobre todo del fútbol, de los que vamos y disfrutamos del fútbol los fines de semana, bueno, pues ese encaje nos permitirá tener, no me cabe ninguna duda, un proyecto, unas ideas, pero sobre todo poderlas materializar. Porque esto de escribir las cartas a los Reyes Magos, pues está bien, sobre todo cuando tienes una pequeña edad, pero luego sabes que pues esas cartas se tienen que poder materializar y se tienen que poder ejecutar. Y no me cabe ninguna duda de que lo vais a hacer. Antes de entrar, yo quiero hablar de Alfonso. Alfonso ha presentado a todos, pero nos ha presentado él. Os habéis dado cuenta, ¿no? Es una cosa que me ha llamado la atención, que he ido presentando uno tras otros, desde los suplentes, del puesto, por decirlo más bajo, no menos importante, pero sí más bajo de la candidatura, hasta la número 2, en este caso Rosa, pero no ha hablado del candidato. Yo creo que hay que hablar del candidato. Y en ese sentido sí que quería dar las gracias a todos los candidatos y candidatas de territorio de otras comarcas, de la comarca de la Litera, que hoy estáis aquí, arropando a Alfonso y arropando la candidatura. Pero digo que Alfonso no ha hablado de él, es lo habitual. Pero yo creo que hay una cosa que se caracteriza por Alfonso, o dos. Uno es la seriedad, la persona seria, y una persona trabajadora, muy trabajadora. Una persona seria y muy trabajadora. Y los ciudadanos de Binéfar lo saben. Es una persona que no genera nunca estridencias, no le gustan, es así. No le gusta el enfrentamiento, no le gusta el ruido, le gusta buscar consensos, le gusta poder trabajar, pero le gusta poder trabajar por Binéfar, porque hubiera podido trabajar por otras cosas también, pero él siempre ha decidido trabajar por Binéfar, y eso hay que agradecérselo, que su prioridad siempre ha sido esta. Y cuando lo fácil hubiera sido a lo mejor decir, oye, buscamos otro proyecto, no, yo quiero encabezar este proyecto, y yo creo que de verdad hay que darle las gracias
por esa responsabilidad, por ese trabajo, por esa implicación, por ese compromiso y por ser como es. Y eso creo que es muy importante y, evidentemente, como le ha dicho, pues el entorno que tiene pues hace que tome esas decisiones. El personal, pero también la agrupación. Y eso es muy importante en la agrupación, cómo trabajáis y cómo desarrolláis el día a día. Y luego hay otra cosa que le caracteriza a Alfonso, que es la solvencia. Una cosa es ser trabajador, una cosa es ser tenaz, una cosa es ser una persona sosegada y otra persona es una persona solvente. Y creo que Binefar, en estos 8 años como alcalde, ha demostrado que tiene un alcalde solvente. Y que tiene un equipo solvente, pero tiene un alcalde solvente. Ese que une las piezas, pues ese es Alfonso. Y luego, no voy a entrar mucho a cómo es Binefar, lo conocéis mucho mejor que yo, pero sí que es verdad que en la intervención de Alfonso ha habido una serie de pinceladas que creo que son muy interesantes. Coincidimos ayer con Juan Carlos García y coincidimos con Josep Antón Chauvel en un acto de empresarios. Él lo ha apuntado un poquito. Yo creo que ese es uno de los retos. Hay muchos retos en este territorio, en esta ciudad, en esta comarca, en esta zona oriental, sobre las posibilidades que tiene y sobre cuál debe ser el futuro que nos depare a toda esta zona oriental de Aragón, que el presidente lo decía en la atención a medios, que probablemente es una de las zonas que económicamente mejor funciona, que en los datos de empleo es de la que mejor funciona, en la que hay un eje que va a explotar, y no me cabe ninguna duda en los próximos años, que es el de Huesca-Lleida, y ahí Binefar, la litera, juega un papel fundamental, pero para eso tenemos que tener infraestructuras, tenemos que tener servicios, tenemos que mejorar algunos aspectos. Veo a Carlos y a Adelardo de Monzón, en el que también están en ese eje fundamental, he visto a Iván Carpi de Barbastro, en el que esperemos que ese eje, recuperemos todo ese eje y podamos trabajar de forma unida todos y cada uno de nosotros en estas 3 comarcas. Digo que ese eje, y en el caso de Binefar y en el caso de la litera, requiere de una serie de inversiones. Una de las inversiones que no ha apuntado Alfonso, pero que yo creo que en los 8 años que ha estado de alcalde o que es alcalde, nos lo ha dicho todos los días que nos hemos visto, es la variante de Binefar. Es verdad, todos los santos días que hemos hablado con Alfonso hemos hablado de la intervención de la necesaria variante de Binefar. Bueno, yo creo que todos lo sabéis, pero hay que recordarlo porque parece que algunos se olvidan, la variante de Binefar está licitada. Está en proceso de licitación por el gobierno de Javier Lambán en un plan extraordinario de carreteras en el que en estos momentos se publicó hace ya unas cuantas semanas en el Boletín Oficial de Aragón. Lo digo porque parece que algunos se olvidan, no, compromisos que cumplimos. Y en esas inversiones como la variante de Binefar, hay otras infraestructuras en esta comarca que también entran dentro de ese plan extraordinario. Y por tanto son fundamentales. Como fundamental también va a ser para Binefar y para la litera un proyecto como es el de Ponencia, una plataforma logística, probablemente la plataforma logística privada más importante que va a haber en Aragón, pero que va a tener una repercusión tremenda en todo el territorio y también en Binefar. Y por eso esta comarca necesita de nuevos servicios, necesita de nuevos proyectos, de un planteamiento, como hablaba, de vivienda el alcalde, y de otros aspectos que necesitamos para poder asentar a toda esta gente que queremos que se vayan a estudiar fuera, aquellos que lo decidan, pero queremos que puedan decidir si quieren retornar aquí. Porque eso es fundamental, es decir, cualquier familia, su objetivo es poder enviar a sus hijos, si así lo deciden, a estudiar fuera, pero que tengan la posibilidad de decidir, cuando acaben su etapa formativa, y esto lo hablábamos ayer con los empresarios, que puedan volver, si lo quieren a su casa, si lo quieren a su territorio, si lo quieren a su pueblo, si no quieren, pero que tengan esa posibilidad de decidir. Y eso es probablemente uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos en este territorio que funciona también desde el punto de vista económico. Porque es verdad, Binefar es líder en agroalimentación. Es así, pero es que lo va a ser todavía más en los próximos años, y no me cabe ninguna duda. Y no me cabe ninguna duda que con inversiones como la de Ponencia, Ángel, que te tocará desarrollarlo a ti en no demasiado tiempo, pues todo este territorio, toda esta zona, todo este eje que hablábamos desde Lleida hasta Huesca, y por tanto nuestro eje, va a salir muy, muy fortalecido. Y es ahí donde tenemos un reto de mano de obra, tenemos un reto de personal, pero tenemos un reto de juventud. Y en esta candidatura hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que tienen una visión diferente a como tenemos otros. Me decía Rosa, qué viejos somos, cuando veíamos a todos los jóvenes que estábamos en la lista. Me lo ha dicho ahí, a la derecha ahí suave, perdona Rosa por el comentario, pero es así. Es decir, vivimos en un mundo cambiante. ¿Y sabéis lo que permite a esta zona y a esta ciudad? Es que siempre se ha sabido adaptar a los cambios. Y esa es la virtud que tiene la litera y que tiene Binefar, que siempre ha sabido adaptarse a los cambios. Y esta sociedad es muy, muy cambiante, pero el planteamiento que podíamos hacer a 10 años, casi que hay que hacerlo a 2.
porque todo cambia a una velocidad que no podíamos prever con anterioridad. Por eso que son muchos retos a los que nos enfrentamos el próximo 28 de mayo. El reto es ganar las elecciones, que no me cabe ninguna duda. Y el segundo reto fundamental es poder conseguir cumplir todas las expectativas que vas a generar con este proyecto, Alfonso. Porque lo decía al comienzo de mi intervención y no quiero alargarme. Vas a ganar las elecciones o vais a ganar las elecciones. Vamos a ganar la comarca de la Litera, vamos a ganar la Diputación y Javier Lambán volverá a ser presidente de Aragón. Pero eso no depende ni de Alfonso, ni de Javier, ni de los que estamos aquí. Depende de que todos los que estamos aquí hagamos una campaña fuera, explicando las virtudes, explicando el proyecto, explicando la iniciativa y recordando todo lo que hemos hecho y todo lo bueno que habéis hecho. Muchas gracias por la invitación y a continuación tiene la palabra el presidente Javier Lambán, secretario general del PSOE de Aragón y un buen amigo de esta ciudad y un buen amigo de todos nosotros. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Los patriarcas del Partido Socialista nos dejaron dicho desde Pablo Iglesias a Ramón Rubial que para un socialista lo más importante no es el partido, y mucho menos los dirigentes del partido. Ramón Rubial decía que para un socialista lo importante es el territorio, la comunidad a la que sirve, a España, a Aragón, a Huesca y en este caso a Binéfar. Y yo como secretario general de los socialistas aragoneses me siento muy orgulloso de esta organización que tengo el privilegio de liderar y me siento muy orgulloso de hombres como Alfonso y como Fernando, que acaban de hacer dos intervenciones absolutamente alineadas con aquello que nos decían nuestros antepasados socialistas que debíamos ser y que debíamos hacer. No han hablado del partido, han hablado de Huesca, han hablado de Binéfar, han hablado de los hombres y las mujeres del Alto Aragón, de la comarca de la Litera, de los hombres y mujeres de aquí, de Binéfar, y han hablado de su presente y de su futuro, con un concepto compartido por los dos, que los muchachos y las muchachas estudien, viajen, se formen, vayan a cualquier universidad, pero que si no vuelven no sea porque Binéfar no les ofrezca posibilidades de empleo digno, posibilidades de vivienda y calidad de vida. Esa es nuestra obligación fundamental como socialistas, como patriotas y como demócratas, que uno tiene la absoluta tranquilidad cuando viene por Huesca, cuando viene por Binéfar, de que los socialistas y las socialistas oscenses lo tienen absolutamente interiorizado. Nosotros, los aragoneses, hemos sido siempre gente de talento, gente de genio, gente creyente en sus capacidades, gente creyente en sus propias voluntades para afrontar el futuro sin que ningún obstáculo se le ponga por delante. Hubo muchos siglos en los que el centralismo de Madrid nos privó de la oportunidad de desarrollarnos como nosotros queríamos, nos privó del autogobierno, nos privó de la posibilidad de organizar nuestra propia vida, organizar nuestra propia economía, organizar nuestros propios servicios. Pero la democracia, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, la recuperación de nuestro destino en nuestras manos, la recuperación de las riendas de nuestro destino en nuestras manos, nos ha permitido desarrollar todas esas energías, todas esas potencialidades que durante siglos habían estado dormidas. Desde hace 40 años, los aragoneses hemos decidido ejercer como hombres y mujeres con voz propia, como una comunidad con voz propia, solidaria con el resto de las comunidades de España, pero absolutamente decidida, absolutamente resuelta a construir el futuro a su medida,
a construir el futuro a la medida de las necesidades del territorio, a la medida de las necesidades de las gentes, a desplegar todas nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades, todo nuestro talento. Y 40 años ejerciendo el autogobierno nos han sentado, queridas compañeras y queridos compañeros, de maravilla. Hoy, haciendo nuestra comunidad a nuestra medida, ejerciendo con voz propia, hemos conseguido posiciones de liderazgo en muchos terrenos de la economía, en muchos terrenos de la creatividad, de la cultura, en muchos terrenos de los servicios sociales. Y a pesar de ser pocos, hemos aprendido que por el camino de la unidad, por el camino del acuerdo, del entendimiento, por el camino de la moderación, por el camino de considerar imprescindibles a todos los aragoneses de cualquier tipo de ideología, de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, para construir un futuro común. Hemos demostrado que aunque seamos pocos, si vamos juntos, si vamos unidos, no hay obstáculo que se interponga entre nuestro presente y el futuro que queramos construir para nuestros hijos y para nuestros nietos. Hemos sido capaces, en 40 años, de construir un modelo económico que es cada vez mirado por el resto de las comunidades autónomas de España con más respeto y yo diría incluso con mucha envidia. Hemos sido ambiciosos, inteligentes, sin ningún tipo de dudas, para utilizar nuestros recursos naturales, la ubicación que tenemos, el talento de nuestras gentes, y hemos conseguido lo que os decía, que en muchos aspectos seamos ya líderes y tengamos la posibilidad de serlo mucho más en el futuro. Y lo digo en una comarca que en este momento la litera es seguramente en términos de empleo, en términos de creación de riqueza per cápita, la más próspera, la más avanzada de Aragón. Y nosotros, los socialistas, los dirigentes políticos, debemos de tener siempre absolutamente claro que tenemos la obligación de impulsar el desarrollo. Pero hemos de tener más claro todavía que los verdaderos protagonistas del desarrollo, que los verdaderos protagonistas del crecimiento, que los verdaderos protagonistas del desarrollo social son los ciudadanos y las ciudadanas, los empresarios, los sindicatos, las gentes en general, que nosotros los tenemos que poner a su servicio. Nosotros desde el Gobierno hemos colaborado con Alfonso en proyectos como el Centro de Salud, como las infraestructuras educativas. Junto con Fernando Sabes nos hemos dejado la piel para que al final sea una realidad la variante, porque en la actual situación supone un verdadero cuello de botella para el desarrollo normal de la zona. Hemos trabajado con AINCO porque era nuestra obligación, pero lo hemos hecho para que el talento, el talante y la capacidad de los empresarios y de las gentes del territorio fueran capaces de aprovechar esos recursos naturales, esa renta de situación, esa situación maravillosa que tenemos para el desarrollo de la agroalimentación y para el desarrollo de la logística. Somos líderes en España en logística terrestre y vamos a hacerlo mucho más con proyectos al que se refiere Fernando, concretamente con proyectos como el de Ponentia. Ejerciendo el autogobierno, decidiendo nosotros qué queríamos hacer con nuestros recursos, con nuestras instituciones, con nuestro territorio y con nuestras gentes, hemos ido creando un modelo social hecho también en la medida de nuestras necesidades. Desde Madrid nunca se hubieran puesto hospitales donde tenían que ponerse hospitales, nunca se hubieran creado centros de salud donde se necesitaban centros de salud, nunca hubiera habido escuelas donde se necesitaban escuelas. Desde el autogobierno, desde el ejercicio de las competencias del autogobierno, hemos ido poco a poco construyendo un modelo social que ha sufrido muchos problemas con la pandemia. Las costuras del traje de la sanidad, por ejemplo, se han roto en algunos casos, el sistema se ha visto sometido a un estrés brutal, pero hemos ido poco a poco configurando un modelo del que nos podemos sentir muy orgullosos. Además, os puedo decir, y para mí como socialista es seguramente algo de lo que más orgulloso me siento en mis 8 años de gobierno, que hemos revertido la tendencia que existía cuando llegamos al gobierno en el 2015, de regresión del gasto social, de recortes en sanidad, en educación y servicios sociales, y en este momento somos, junto con un par de comunidades autónomas más, los líderes en inversión social, los líderes
mayores en inversión en sanidad, en hospitales, en centros de salud, en tecnología sanitaria. Hemos incrementado en más de 2.000 los maestros, hemos incrementado en más de 2.000 los médicos y enfermeros y enfermeras, y tenemos el propósito de seguir haciéndolo en los próximos años, porque Aragón lo necesita, porque tenemos proyectos de futuro muy importantes que necesitarán el acompañamiento de servicios públicos muy ambiciosos, porque tenemos, por ejemplo, que desarrollar mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora la vivienda, un servicio absolutamente fundamental. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, decía el otro día que la vivienda va camino de convertirse, y ese sería uno de los logros, una de las reivindicaciones claves del Partido Socialista, en el quinto pilar del estado del bienestar. Ahí tenemos una asignatura pendiente, ahí reconozco honradamente y de manera absolutamente autocrítica que no hemos hecho todo lo que había que haber hecho. Ahí tenemos mucho recorrido por delante para estar a la altura de las expectativas que genera nuestra propia economía, y sé dónde lo digo en un municipio y lo digo en una zona donde, por necesidades del incremento absolutamente exponencial de la población, por necesidades del incremento de la inmigración, vamos a necesitar escuelas, vamos a necesitar equipamientos para que quienes vienen encuentren aquí no solo trabajo, sino unas condiciones de vida absolutamente envidiables, y nunca se les ocurra irse de aquí porque, queridos amigos, sois acogidos siempre con los brazos abiertos y de todo corazón. Y además, los aragoneses, que tuvimos siempre complejos, que tuvimos siempre cierta mirada respecto a nosotros mismos excesivamente humilde, nuestros vecinos de izquierda y derecha, del centro y del sur, nos parecía que eran mejores que nosotros, que les teníamos que mirar con envidia. Bueno, pues con el autogobierno, decidiendo nosotros mismos qué queríamos hacer con nuestros recursos y decidiendo desplegar nuestro talento sin ningún tipo de cortapisa, hemos conseguido que no tengamos que mirar a nadie con envidia, que podamos mirar a todo el mundo de igual a igual, que una vez que hemos tomado conciencia de nuestras capacidades, hayamos descubierto que los vascos, los madrileños o los catalanes no son más listos que nosotros, que si nos lo proponemos podemos ser perfectamente nosotros más listos que ellos. Y hemos descubierto también que somos un pueblo, que somos unas gentes que siente la Constitución, que siente la democracia, que sabe que para que los pueblos prosperen han de gobernarse desde la moderación, desde el pacto, desde el acuerdo, y eso deberíamos ser capaces de trasladarlo al resto de España. En este momento, desde los populismos, desde los extremos, se practica desde Madrid una política excesivamente ruidosa, excesivamente proclive a la crispación, al enfrentamiento. Eso no es bueno para España. Los socialistas tenemos que insuflar a la política moderación, sentido común, y desde luego Aragón está en disposición de proponerse como ejemplo al resto de España de buenas prácticas políticas. Y además, una vez alcanzada la mayoría política, una vez alcanzada la posibilidad de ejercer la voz propia desde una comunidad autónoma que se siente segura de sí misma, los problemas que tenemos, y que no depende su solución solo de nosotros, hemos de tener el atrevimiento y la audacia de plantearlos al resto de España para buscar soluciones comunes, pero no dejar que nadie venga a resolver nuestros problemas, que a lo mejor por esa vía jamás se resolverán, sino que debemos tomar la iniciativa y debemos ser líderes en la propuesta de soluciones que nos beneficiarán a nosotros, pero que beneficiarán a toda España. Es decir, tenemos que salir de nuestras fronteras a la hora de planificar el futuro, y tenemos que inmiscuirnos en la gobernanza de España, en la gobernanza del país, en asuntos que resultan capitales. Os diré, por ejemplo, que uno de ellos es la sanidad. La sanidad pública es uno de los logros más fascinantes que ha conseguido la democracia española. Tenemos una sanidad pública verdaderamente envidiable, referencia, modelo en toda Europa, pero que ya antes de la pandemia empezaba a apuntar algunos problemas que la pandemia ha exagerado notablemente. Tenemos problemas de financiación autonómica, tenemos problemas de falta de profesionales, que es algo que se echa de menos, sobre todo en los pueblos, porque los médicos y enfermeras que hay quieren estar todos en Zaragoza. Tenemos problemas varios
que tenemos que ajustar si no queremos que la sanidad acabe colapsando. Y ese es un problema de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues nosotros, el Gobierno de Aragón, hemos decidido hacer un planteamiento, hacérselo a toda España y liderar una solución que nos sirva a nosotros, pero que le sirva al conjunto del país, asumiendo protagonismo en la política española. Lo mismo nos va a ocurrir con un asunto que los alcaldes sabéis bien hasta qué punto nos preocupa, sobre todo los alcaldes que tenéis términos municipales con pinos, con árboles, es decir, que sois susceptibles de sufrir incendios pavorosos en verano. Y no os digo nada este año, que si ya era peligroso el año pasado, este año con la sequía puede ser absolutamente terrible. Habrá que acertar con los diagnósticos, habrá que aceptar que desde que se abandonó la actividad agraria y la actividad de la ganadería, nadie se ocupa de limpiar el bosque. Con medios públicos es imposible limpiar el bosque, no tenemos medios públicos suficientes y tendremos que recurrir a la colaboración público-privada, tendremos que recurrir a fórmulas que permitan a empresas privadas debidamente incentivadas a aprovechar la biomasa, a aprovechar la madera para producir energía y fundamentalmente para limpiar el bosque. Bueno, pues en ese sentido yo también he hecho una propuesta al conjunto de España y a la ministra Rivera para cambiar radicalmente la visión que se tiene de los incendios llamados 6.0 en el país. Y hay un asunto que a nosotros, y perdonadme que os me extienda un poquito, nos puede resultar capital, nos puede resultar decisivo. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que Europa lleva décadas equivocándose en dos asuntos, en la cuestión alimentaria y en la cuestión energética. Por una estúpida decisión colectiva de todos los países europeos, Europa decidió abandonar la soberanía alimentaria. Europa decidió abandonar políticas que condujeran a alimentarnos con nuestros propios recursos y decidió también prescindir de políticas que nos permitieran alimentarnos de nuestra propia energía, y estamos pagando las consecuencias. Europa parece ser que está dispuesta a rectificar, pero si hay una comunidad autónoma en España a la que esas dos carencias europeas, para subsanarlas, les ofrece una oportunidad de oro, es justamente a la Comunidad Autónoma de Aragón. Somos productores de alimentos por antonomasia, por excelencia. Tenemos que mejorar radicalmente en ese sector de la producción para reforzar ese liderazgo. Y con las renovables vamos a ser los líderes de España en producción de ese tipo de energía. Y lo que tenemos que hacer por todos los medios es modificar la normativa, ya lo estamos haciendo, para que la energía que se produce aquí se consuma aquí en beneficio de las casas, del consumo doméstico de aquí y en beneficio de la energía de aquí. Si a la agroalimentación, si a la logística, si a la explotación del talento unimos una energía a nuestra disposición, no habrá, queridas amigas y queridos amigos, absolutamente nadie que nos pare. Tenía la tentación de hablar del Partido Popular, de hablar del líder del Partido Popular, pero después de las intervenciones absolutamente pacíficas de Fernando y de Alfonso, no sé qué me da hablar del Partido Popular y entrar en trifulcas y entrar en esos debates que son absolutamente estériles. Por tanto, terminaré mi intervención recuperando otra vez esa declaración de orgullo de lo que para mí supone ser secretario de los socialistas aragoneses. Es realmente algo que para mí ha sido un privilegio, para mí ha sido un honor, porque recorriendo el territorio y conociendo a los hombres y las mujeres que están al frente de las instituciones y de las agrupaciones, uno se da cuenta de hasta qué punto Aragón será una comunidad autónoma que se producirá con voz propia, sobre todo porque hay un Partido Socialista Obrero Español absolutamente repleto de hombres y mujeres con talento, de hombres y mujeres decididos a producirse con voz propia. Hombres como Alfonso Adán. Yo sé los años que ha pasado y lo sé por propia experiencia, y desde luego, Alfonso, verte aquí esta tarde en esta tribuna, a mí me produce, te lo digo sinceramente, casi emoción, y sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Su paso por la alcaldía, que tiene bastantes etapas por delante, ha sido sencillamente ejemplar. Hemos hablado de educación, de sanidad, hemos hablado de la variante, seguimos hablando de proyectos, y cuando uno plantea las cosas con la corrección, con la educación, con la manera tan inteligente de argumentar en que lo hace Alfonso, pues no tiene sino que tratar por todos los medios de darle cumplimiento.
Hemos escuchado a Fernando Sabés, un dirigente político de categoría, un dirigente político de altura. Yo siempre digo de él que tiene mucho mérito, que pudiendo ser profesor de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, haya decidido consagrar su vida, a dedicarse a su pueblo, a dedicarse a los pueblos. Fernando habla con devoción de los pueblos, de los alcaldes, sabe hasta qué punto los alcaldes son el elemento fundamental sobre el que se sustenta el desarrollo de los territorios, sobre el que se sustenta el progreso, sobre el que se sustenta el bienestar. Los alcaldes son los mejores agentes de desarrollo económico, los mejores protectores de la naturaleza, los mejores animadores culturales, los mejores intermediarios entre los empresarios y los vecinos con el resto de las administraciones y quienes mejores ideas nos dan a quienes gobernamos. Esta mañana yo estaba por abajo, por la Sierra Ibérica, por Castellón. Estamos absolutamente obsesionados con lo que se nos puede venir este verano encima con lo de los incendios, y una reunión con alcaldes me ha esclarecido más las ideas que todas las reuniones que yo pueda tener con todos los técnicos habidos y por haber de la Diputación General de Aragón. Esos son los alcaldes, y conozco a poca gente que los mime y los cuide y los estime tanto como Fernando Sabés en el día a día. Y desde luego me siento orgulloso de ser secretario general de un partido, de unos hombres y de unas mujeres que tienen absolutamente clara cuál es la prioridad de la política, cómo debe ejercerse la política, desde el sentido común, desde la verdad, desde la razón. Lo decía el otro día en las Cortes de Aragón, un político de verdad, un político que merezca la confianza de las gentes, es alguien que debe tener pasión por aquello en lo que cree. Un socialista tiene que tener en el corazón una pasión irrefrenable por la justicia social, por la igualdad, por la libertad. Debe tenerlas como banderas que no le tiene que arrebatar absolutamente nadie. Eso es un político socialista. Además de pasión, un político socialista, un socialista, una socialista, un hombre de bien, una mujer de bien, deben ser capaces de la compasión, porque sin conocer el sufrimiento de los demás, sin compadecerse con los demás, es imposible que ayudes a los demás a superar los diversos sufrimientos que la vida les puede ir ocasionando. La compasión me parece fundamental y es característica también de un socialista, y un socialista debe ser también una persona moderada, sensata e inteligente, que sabiendo que sus objetivos son grandes, que sus objetivos son los ideales más grandes que ha concebido jamás la humanidad, debe saber también que para alcanzarlos hay que ir poco a poco, hay que producirse con razón, hay que producirse con mesura, dando los pasos correctos y teniendo buen oficio a la hora de hacer las cosas. Todo eso lo representa a raudales esta candidatura que nos acabas de presentar, querido Alfonso. Todo esto lo representa a la perfección el socialismo del Alto Aragón, lo representa a la perfección el socialismo aragonés, y por eso yo estoy tan orgulloso de mi condición de secretario de los socialistas aragoneses, y por eso tengo tanta confianza en que el día 28 de mayo a las 11 de la noche en todos los pueblos y ciudades de Aragón estaremos en plena celebración. Muchas gracias.